¿Alguna vez has sentido que Dios te habla, pero no estás seguro de si es Él? A veces oramos, pedimos respuestas, pero parece que solo hay silencio, y nos preguntamos, ¿Dios me escucha realmente? ¿O estoy esperando algo que nunca llegará? Pero, ¿y si te dijera que Dios sí está hablando, y que quizás el problema no es que Él guarde silencio, sino que aún no hemos aprendido a reconocer su voz? Esto mismo le pasó a Samuel en la Biblia. Una noche, mientras dormía en el templo, escuchó que alguien lo llamaba. Samuel, Samuel. Pensando que era el sacerdote Elí, corrió a preguntarle qué necesitaba. Pero Elí le dijo, «Yo no te llamé, vuelve a acostarte». Esto ocurrió 3 veces, hasta que finalmente Elí comprendió. Era Dios quien lo estaba llamando. Entonces le dijo a Samuel, «Si vuelves a escuchar la voz, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha». Primera de Samuel 3:9. Y en ese momento, Samuel abrió su corazón y comenzó una vida de comunión con Dios. Si Dios le habló a Samuel, también puede hablarte a ti. Pero ¿cómo podemos aprender a reconocer su voz en medio del ruido del mundo? Hoy descubriremos 3 claves que te ayudarán a escuchar la voz de Dios con claridad y certeza. Quédate hasta el final, porque esto puede cambiar por completo tu relación con Él. El mundo en el que vivimos está saturado de ruido. Desde el instante en que abrimos los ojos, las preocupaciones nos sacuden y la lista de pendientes se alarga sin piedad. Todo parece exigir nuestra atención al mismo tiempo. Y en medio de este caos, la voz de Dios se vuelve apenas un eco lejano. ¿Se ha silenciado acaso? Somos nosotros quienes hemos olvidado cómo escuchar. La Biblia nos relata un momento estremecedor con el profeta Elías. Perseguido, con miedo, ansiaba una respuesta clara de Dios. Y entonces, recibió instrucciones. Debía esperar su presencia. Un viento feroz sacudió los montes, pero Dios no estaba allí. Un terremoto hizo temblar la tierra, pero tampoco era Dios. Luego, un fuego arrasador se desató, y aún así, no era su voz. Solo después, cuando todo estruendo cesó, un murmullo apacible se dejó oír. Y fue en ese susurro donde la presencia de Dios se manifestó. Primera de Reyes 19:12 al 13. Después del fuego, vino un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con el manto y salió para escuchar a Dios. ¿Cuántas veces anhelamos que Dios nos hable con señales estridentes, con relámpagos que iluminen el cielo y respuestas inconfundibles? Dios no grita, Él susurra. Y si queremos escucharle, debemos aprender algo esencial: apagar el bullicio del mundo. ¿Fácil? Ojalá. La verdad es que el trajín diario, el bombardeo constante de las redes sociales y la angustia de lo inmediato nos sumergen en un torbellino de distracción. Entonces, cuando Dios nos habla en lo más profundo del corazón, simplemente no lo notamos. Nos pasa como a Samuel cuando era niño. Dios lo llamó, pero él no reconoció la voz. Creyó que era otra persona quien hablaba. Primera de Samuel 3:4 al 9. Samuel se levantó y corrió a donde estaba Elí, diciendo, «Aquí estoy, ¿me llamaste?» Pero Elí le respondió, «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Esto ocurrió 3 veces, hasta que Elí comprendió que era Dios quien lo estaba llamando, y le dijo a Samuel, «Si vuelves a escuchar la voz, responde, habla, Señor, que tu siervo escucha». Este pasaje tiene algo fascinante. Samuel no estaba sordo. Simplemente, no esperaba que Dios hablara de esa manera. ¿No nos pasa igual? Creemos que Dios solo habla con experiencias sobrenaturales, con palabras audibles o con sueños grandiosos. Pero en realidad, Él lo hace de muchas formas, a través de la Biblia, de personas que sin saberlo nos confirman algo que ya sentíamos, de esa paz que llega inexplicablemente después de orar, o incluso de detalles tan pequeños que a veces pasamos por alto. Quizás Dios ya te ha hablado más veces de las que imaginas, pero el ruido de la rutina, del miedo o de la impaciencia ha hecho que su voz quede relegada a un segundo plano. ¿Y si resulta que esa inquietud que sientes, esa impresión en tu interior, es en realidad Dios tratando de llamarte? Pero claro, esperamos algo más espectacular, y lo cotidiano nos parece insuficiente. Dios sigue hablando.
Lo ha hecho desde siempre. La cuestión nunca ha sido si Él se comunica con nosotros, sino si estamos dispuestos a escuchar. Escuchar la voz de Dios no es cuestión de suerte ni de esperar un trueno que sacuda el cielo. No es como aprender a distinguir la voz de un ser querido en medio de una multitud. Cuanto más tiempo pasas con Él, más fácil es reconocer su susurro. Pero claro, no sucede de la noche a la mañana. La paciencia es clave. ¿Y la fe? Pues aún más. Veamos 3 principios esenciales que te ayudarán a afinar tu oído espiritual y comprender cuándo es Dios quien te habla. Clave número 1. Silencio. El idioma de Dios. Vivimos en un mundo donde el ruido es omnipresente. Notificaciones, anuncios, conversaciones, pensamientos que no paran. Sin darnos cuenta, nos acostumbramos al caos y creemos que el silencio es incómodo. Pero resulta que Dios habla en el silencio. Y no es solo la ausencia de sonido, sino la calma interior. Jesús lo sabía. A pesar de estar rodeado de multitudes que lo seguían por todas partes, imagina una agenda más ocupada que la de un presidente. Siempre buscaba momentos de soledad para estar con el Padre. Marcos 1:35 dice: Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Si Jesús, que literalmente tenía una conexión directa con Dios, necesitaba apartarse del ruido, ¿cuánto más nosotros? Ahora bien, apartarse físicamente es solo la mitad del trabajo, porque, seamos honestos, muchas veces nos sentamos en un lugar tranquilo, pero nuestra mente sigue como un televisor encendido con 1000 canales a la vez. Aprender a estar en calma ante Dios no es opcional, es esencial. Empieza poco a poco. Apaga el teléfono, respira hondo y quédate en silencio por unos minutos. Quizás al principio sientas que no pasa nada, pero créeme, Dios habla en ese espacio. Es cuestión de aprender a escucharlo. Clave número 2. La Biblia, la frecuencia correcta. A veces nos preguntamos, ¿cómo sé si es Dios quien me habla, o solo mi mente jugándome una mala pasada? Fácil. Dios jamás dirá algo que contradiga su palabra. Si no estamos familiarizados con la Biblia, corremos el riesgo de confundir su voz con nuestros propios deseos. Hebreos 4:12. Lo dice mejor de lo que cualquiera podría explicarlo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Piensa en la Biblia como en una vieja canción favorita. Cuando la has escuchado 1000 veces, puedes reconocerla en cuanto suenan las primeras notas, incluso si hay ruido alrededor. Algo similar ocurre con la voz de Dios. Cuanto más tiempo pasas con su palabra, más fácil es identificar su dirección en tu vida diaria. Lee, medita y deja que Dios te hable a través de la Escritura. No es cuestión de cantidad, sino de profundidad. Un solo versículo puede iluminar toda una situación si lo llevas en el corazón. Clave número 3. Obedecer. La clave perdida. A veces pedimos que Dios nos hable, pero ¿qué hicimos con lo último que nos dijo? Queremos nuevas instrucciones sin haber seguido las anteriores, y eso es un problema. Mira lo que pasó con Samuel. Solo cuando respondió con disposición, Dios le dio más revelación. Primera de Samuel 3:10. Entonces el Señor volvió a llamarlo por tercera vez, y Samuel respondió: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios no repite sus instrucciones indefinidamente. Si no hemos obedecido lo que ya nos mostró, es posible que sintamos su silencio. No porque Él no quiera hablar, sino porque está esperando que actuemos sobre lo que ya nos dijo. Es como cuando un padre le pide a su hijo que recoja su habitación. Si el niño lo ignora, ¿qué sentido tendría darle nuevas tareas? Si sientes que Dios no te habla, haz una pausa y pregúntate: ¿estoy obedeciendo lo último que Él me dijo? Puede que la respuesta a tu siguiente paso ya esté ahí, solo esperando que la pongas en práctica. Escuchar la voz de Dios no es un misterio inalcanzable, ni un privilegio para unos pocos. Es un arte que se cultiva con silencio, escritura y obediencia. ¿Fácil? No siempre. ¿Vale la pena? Absolutamente. Porque cuando aprendes a oír su voz,
todo cambia. Hasta el aroma del pan recién horneado en la mesa familiar se vuelve un recordatorio de su fidelidad. Dios sigue hablando. Solo necesitamos aprender a escuchar. Acompáñame en esta oración para aprender a escuchar la voz de Dios. Padre amado, aquí estoy, otra vez, con un corazón que anhela encontrarte. No solo oírte, sino realmente escucharte. Y es que, Señor, el mundo es ruido. Un caos de voces que se amontonan en mi mente. Preocupaciones, temores, distracciones. ¿Cómo distinguirte entre tanto alboroto? Hoy te pido algo sencillo y profundo. Enséñame a sintonizarme contigo, a reconocerte incluso en el susurro más tenue. Señor, ¿cuántas veces he buscado respuestas donde solo hay vacío? He corrido de un lado a otro con el alma inquieta, como quien busca algo sin saber exactamente qué. ¿Y tú? Tú siempre has estado ahí, esperando pacientemente a que haga silencio para escucharte. Perdóname, porque a veces, con prisa, con impaciencia, quiero que me hables en mi idioma, a mi manera, sin recordar que eres tú quien guía, no yo. Ayúdame, Señor, a encontrar esos momentos de calma, de quietud, donde tu voz resuene sin interferencias. Que estar contigo no sea una tarea en mi agenda, sino un refugio, un descanso real. Enséñame a buscarte sin expectativas humanas, sin condiciones, solo con el deseo profundo de conocerte más. Padre, que tu palabra sea más que letras para mí, que cuando la lea, no pase de largo como quien hojea un libro sin sentido. Quiero que cada palabra cobre vida en mi corazón, que transforme mi mente y fortalezca mi espíritu. Que mi fe no dependa de emociones fugaces, sino de la verdad inmutable de lo que has prometido. Señor, dame valentía. Porque sí, muchas veces me has hablado, pero he dudado, he temido, he pospuesto la obediencia. Hoy decido confiar en ti. Aunque no comprenda todo, aunque no vea el panorama completo. Abre mis oídos espirituales, despierta mi alma para reconocerte en lo cotidiano, en una brisa suave, en el abrazo inesperado de un amigo. Dame paz cuando me hables, que no haya confusión en mi mente, sino certeza en mi espíritu. Gracias, porque no dejas de hablarme, porque aunque a veces no escuche, sigues ahí. Hoy elijo prestarte atención, seguirte y caminar en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios sigue hablando hoy. Él no ha dejado de comunicarse con sus hijos. Su voz sigue guiando, consolando y trayendo dirección a quienes están dispuestos a escuchar. Pero muchas veces, el problema no es que Dios no hable, sino que nuestro corazón y nuestra mente están demasiado distraídos para percibirlo. Hoy, aprendimos que, para escuchar su voz con claridad, necesitamos aplicar 3 claves fundamentales. Primero, buscar el silencio espiritual y apartarnos del ruido del mundo. Así como Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, también nosotros debemos crear espacios de intimidad con el Padre. Segundo, sintonizarnos con su palabra, porque Dios nunca se contradice. Cuanto más profundicemos en la Biblia, más familiar será su voz para nosotros. Tercero, obedecer lo que ya nos ha dicho, porque la obediencia es la puerta a más revelación. Muchas veces anhelamos nuevas respuestas de Dios, pero no hemos sido fieles a lo último que Él nos mostró. Dios quiere hablarte, quiere dirigirte, consolarte y transformar tu vida a través de su voz. Pero ahora surge una pregunta muy importante. ¿Cómo saber cuándo es Dios quien me habla y cuándo es solo mi mente, mis emociones o incluso una distracción del enemigo? Aquí es donde muchas personas se confunden. A veces sentimos algo en el corazón, pero ¿es Dios o es simplemente lo que yo quiero escuchar? ¿Es su dirección o mi propio deseo disfrazado? No te preocupes, porque en el próximo video vamos a profundizar en esto. Te enseñaré cómo diferenciar la voz de Dios de tus pensamientos y de cualquier otra influencia. Si alguna vez has dudado si realmente es Dios quien te está hablando, este próximo video es para ti. Nos vemos allí. Gracias por compartir este tiempo de oración. Que la paz y el amor de Dios te acompañen siempre. Nos vemos en el próximo video.
Bendiciones.